Si lo hacemos por gusto, créeme que no hay ningún problema, ¿no? Porque vinimos, porque podemos, porque queremos y porque nos gusta. El problema está cuando viene la dificultad y hay ese problema que nos está impidiendo. Pero ahí es donde Dios quiere ver tu fidelidad. Amén. Vicky, David, ahí es donde Dios quiere ver nuestra fidelidad de nosotros. ¿Sí? No solamente cuando queremos o cuando estamos contentos, sino en todo tiempo, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Cada problema entendemos que sería como una prueba para tu vida, ¿sí? Una prueba, una tormenta es una prueba para cada persona. Y es ahí donde nosotros tenemos que saltar, sobresalir sobre esa dificultad. Gloria a Dios. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor y es aquí donde nosotros vamos a poder ver que verdaderamente lo que te estoy diciendo es así como Dios quiere que hagamos las cosas. Sobresalir en la tormenta, ¿no? Sobresalir en la dificultad. Es ahí donde Dios prueba al corazón. Es ahí donde Dios prueba al humano. Bien, vamos entonces a abrir nuestra Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer esta palabra. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, delante de tu presencia. Estamos ya prestos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Pero antes queremos pedirte, Padre Santo, que seas tú, Señor, compartiendo este mensaje. Que seas tú, Señor, tocando el corazón de los hermanos, redarguyendo, Señor, y dando ese entendimiento que tanto necesitamos, Señor. Que necesitamos, Padre Santo, volver a ti, Señor. Volver, Señor, a aquel que puede darnos forma, aquel que puede moldear, Señor, nuestros corazones, nuestro carácter, Señor. Eres tú el único que puede hacerlo. Pero es necesario, Señor, que cada uno de nosotros preste atención, ponga todo su interés, Señor, en lo que escucha. Que pueda ver, Señor, y escuchar tu palabra, Padre. Y es así como tú comienzas a moldear, Señor, y a dar forma, Señor, al carácter de la persona. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, sé tú, Señor, compartiendo tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a leer entonces Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende. Entonces descendí a la casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, pues aquí estamos viendo cómo la palabra enfatiza primeramente, ¿sí? Siempre que escuchemos la palabra que dice de esta manera, palabra que vino del Señor, nos está enfatizando o nos está enseñando que no se trata de una palabra humana, ¿sí? No se trata de Jeremías, se trata de Dios, ¿sí? Jeremías simplemente está siendo un siervo de Dios, ¿sí? Entonces, siempre que escuchamos esta palabra que vino del Señor, nos está diciendo, no se trata del hombre, se trata de escuchar la palabra de Dios. Jeremías simplemente es un mensajero de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que
¿qué es lo que el Señor le está mostrando a Jeremías? ¿Qué es lo que Jeremías está experimentando o está aprendiendo en aquel lugar? Primeramente, ponga atención en esto, porque Dios le está mostrando el poder que tiene el alfarero con el barro, ¿sí? El alfarero tiene el poder de hacer lo que quiera con el barro, ¿sí? Y así de la misma forma es nuestro Señor. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Y Dios tiene el poder de hacer lo que quiera con ese barro. En otras palabras, Dios tiene el poder de hacer lo que quiera contigo, ¿sí? De hacer lo que quiera contigo, ¿sí? Entonces, vamos a leer más adelantito. El versículo 7 en particular dice de esta manera: en un momento, dice el Señor, yo puedo hablar contra una nación y contra un reino. Dice, de arrancar y derribar y destruir, ¿sí? Ese es el poder que tiene Dios sobre su creación. Ese es el poder que tiene el alfarero sobre el barro, ¿sí? Ahora, la pregunta que tú te tienes que hacer, o la pregunta que nosotros tenemos que hacer: ¿Dios ha hecho estas cosas? ¿Dios ha arrancado a su pueblo? No lo ha hecho. Lo único que nosotros hemos visto a través de la historia de la Biblia es que una y otra vez Dios solamente está trayendo sus juicios sobre la tierra, ¿sí? Está trayendo sus juicios sobre la tierra, pero no la ha exterminado. La palabra que dice aquí, arrancar y destruir, significa borrar de la faz de la tierra, no existir más, ¿sí? Eso es lo que Dios está diciendo. Yo tengo el poder de destruirlos, yo tengo el poder de arrancarlos y que jamás su nombre se mencione en esta tierra. Pero es algo que Dios no ha hecho, ¿sí? Es algo que Dios no ha hecho. ¿Por qué razón y por qué motivo Dios no lo ha hecho? Porque nosotros conocemos que Dios es un Dios de amor, ¿sí? Es un Dios de amor. Y su amor siempre lo está mostrando en esta forma: que antes de que Él traiga sus juicios a la tierra, Él siempre te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Siempre te está dando la oportunidad de que vuelvas a Dios, ¿sí? Y aunque Dios siempre trae sus juicios, ¿sí?, sobre esta tierra, siempre está esperando. Vamos a decir que el juicio de Dios no termina hasta que no hay alguien que se arrepiente. ¿Entienden lo que digo? Quiere decir que mientras nosotros no nos arrepentimos, nosotros estamos hacia un lugar de muerte. Estamos siendo conducidos a un lugar donde no hay esperanza, ¿sí? Y mientras no te arrepientes, Dios seguirá enviando tempestades, Dios seguirá enviando cualquier enfermedad hasta que no haya un arrepentimiento. Entonces, cuando una persona se arrepiente, ahí se termina el juicio. Ahí Dios se detiene y dice, lo guardaré. Porque Dios siempre está interesado en la humanidad. Dios siempre ha estado interesado, en otras palabras, en ustedes, en mí, ¿sí? Siempre que nos volvamos a Dios de todo corazón, Él nos va a perdonar, ¿sí? Él nos va a perdonar y te va a volver a recibir, pero tiene que ser de corazón. Entonces, ¿en qué manera nosotros podemos experimentar que nos hemos arrepentido de todo corazón? A veces nos arrepentimos, pero no hay una evidencia de que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, ¿sí? No hay. Pero la palabra nos enseña que sí hay evidencia de cuando una persona se arrepiente, ¿sí? Sí hay una evidencia, ¿sí? Instantáneamente hay una evidencia cuando la persona se arrepiente, ¿sí?
Cuando una persona se arrepiente es esto, es que estás yendo para un lado equivocado y das la vuelta, ¿sí? Es como si fuéramos hacia un lugar de perdición, pero te das cuenta que es un camino malo y te regresas, das una vuelta en U. Eso es un arrepentimiento, instantáneamente, ¿sí? Quiere decir que si hoy te das cuenta que estás haciendo las cosas mal, inmediatamente dejas de hacerlas, ¿sí? Eso es un arrepentimiento. Volveos significa dar la vuelta a U, indica un retorno, un cambio de parecer, ¿sí? En otras palabras, significa un repudio, rechazar el pecado para regresar a Dios, ¿sí? Ya no voy a hacer más lo que hacía o lo que estaba haciendo. Voy a poner un alto a esas cosas. Vamos a ver el versículo 11. El versículo 11 de ese mismo capítulo dice así: ahora pues, hablad a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Luego dice la palabra, volveos pues, cada uno de su mal camino, y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. ¿Sí? Entonces, ahí hay tres cosas que menciona el Señor. Tres cosas. ¿Alguien puede verlas? Primero, volveos. ¿Sí? Ahí dice, volveos pues. Conviértete o volveos, pues cada uno de su mal camino. ¿Sí? Después dice la tercera, y enmendad. Os digo la segunda, enmendad vuestro camino. Y la tercera es vuestras obras. ¿Sí? Esas son las tres evidencias que muestra que una persona se ha arrepentido. Porque primero hay que volveos, hay que dar la vuelta. Si verdaderamente te has arrepentido, hay que dar vuelta, ¿sí? No puede una persona decir estoy arrepentido y seguir en la misma dirección. Eso no es arrepentimiento. Eso no es ningún arrepentimiento. Enmendad vuestros caminos. ¿Usted sabe qué significa enmendar? Enmendar significa arreglar. Es como enmendar, como algo así como remendar, ¿no? Pero significa arreglar, ¿sí? Significa arreglar todo aquello que estabas haciendo mal. Tu mala actitud, tal vez tus malas palabras, todo aquello que no es del Señor. Hay que arreglarlo, ¿sí? Y eso significa, fíjese, yo estaba pensando en esto, que cuando tú das una vuelta en U, tú por tu mal camino, por tu mal carácter, por tus malas palabras, has ofendido, has lastimado, ¿sí? Hay personas que están sufriendo porque tú tuviste una mala actitud. Estuviste caminando hacia una mala dirección, actuaste mal. Y entonces por eso el Señor dice, enmendad, significa que no solamente me voy a arrepentir, ay Señor, me arrepiento de lo que he hecho. No, se trata de ir, primeramente, primer paso es pedir perdón a Dios, pero también pedir perdón a las personas que has lastimado, ¿sí? Y arreglar la situación. Porque no puedes decir que te has arrepentido y mirar sufrir a tu amiga, a tu amigo, o a tu pariente, o a tu cónyuge, sufrir por lo que le hiciste y no hacer nada. Ese no es arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es volver y arreglar el asunto, arreglar los problemas, aquellos que causaste. Mire, un ejemplo bien claro.
Esto es bien claro. Cuando tú cometes una infracción en la carretera, no te dejan en paz hasta que no pagas. Significa tienes que pagar el daño, ¿sí? Pero nosotros nos arrepentimos, hicimos mucho daño y no queremos arreglar nada. No queremos arreglar nuestra situación con nuestro cónyuge, con nuestra familia. No queremos. Entonces eso no es arrepentimiento. No es. ¿Sí? Debe de haber una actitud diferente. ¿Sí? Tenemos que arrepentirnos, sí, pero hay que arreglar lo que hicimos mal. Y eso es lo que muestra que te has arrepentido. Por eso, volveos a regresar arreglando lo que echaste a perder. Amén. ¿Sí? Luego dice, la tercera cosa del arrepentimiento, de ver que de veras te has arrepentido, dice, enmendar los caminos, pero también tus obras. ¿Qué significa obras? Es las cosas que hiciste con tus propias manos, ¿sí? Con tus propias manos hay dos cosas que puedes hacer. Tú puedes destruir, ¿sí? Tú puedes derrumbar, ¿cierto o no? Con nuestras manos. Y eso es lo que hacemos cuando nosotros estamos hacia una mala dirección. Estamos caminando equivocadamente, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Con nuestras manos estamos destruyendo, con nuestras manos estamos derribando. ¿Cuál es la otra cosa que puedes hacer con tus manos? Tus obras es bendecir, edificar y construir. Esas son las cosas que tenemos que hacer. Los hijos de Dios tenemos que hacer estas cosas. Bendecir, ¿sí? Construir y edificar. Esas son la evidencia de que las personas se han arrepentido. 3 cosas, no se te olviden. En otras palabras, las buenas obras son el resultado que revelan la actividad de Dios en tu corazón. Amén. ¿Sí? Eso es lo que las personas que se han arrepentido comienzan a hacer. ¿Sí? Las personas ya no destruyen más, sino que ahora comienzan a edificar. Y edificar precisamente significa estar arreglando lo que eché a perder. Aquello que por mi mala actitud, por mi mal carácter, derrumbé, tiré. ¿Sí? Entonces, hay que cuestionar nuestra vida cristiana, si de veras estamos arrepentidos o no. Si eres una mujer que ha empezado a construir, si eres un hombre que ha empezado a edificar, ahora bendices en vez de maldecir, entonces estás arrepentido delante de Dios. Quiere decir que verdaderamente tú no sigues hacia esa dirección, sino que has dado la vuelta, has regresado. Ahora comienzas a sentir rechazo sobre todo aquello que es malo. ¿Sí? Ya no quieres hacerlo más. Hoy toda la gente, creo que todos los cristianos vivimos equivocados. Vivimos equivocados porque decimos, yo estoy arrepentido, pero no se ve en tu vida, no se ve en tu corazón. ¿Sí? Cuando alguien te pica las costillas, podríamos decir, sale lo Melchor, ¿no? Cuando ya no debe de ser así. ¿Sí? Debe resaltar el amor de Cristo. La compasión es lo que debe de resaltar. Por nuestros frutos nos conocerán. ¿Sí? Quiere decir, vamos a decir que si nosotros estamos obviamente caminando por el mal camino, comenzamos, en vez de edificar, derrumbamos, destruimos, en vez de bendecir, maldecimos, entonces estamos en un mal camino. Esos son frutos malos. ¿Sí? ¿Cuáles serían los frutos buenos? Cuando tú comienzas a edificar, cuando tú te comienzas, en vez de ir y derrumbar más, tú comienzas a tratar de levantar a las personas, ¿sí? Y si se puede también, vamos a decir, económicamente, puedes levantarlo. Mira, aquí está esto, levántate, ¿sí? Dios te ama, mi hermano, levántate donde estás.
Eso es bendecir. Amén. Y esos son los buenos frutos. ¿Quién de ustedes se sentiría mal si viene una persona y te trata de esa manera? ¿Sí? Nadie se siente mal. Y ese es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso nos da muchas oportunidades de levantarnos, de extendernos la mano, de sacarnos donde estemos. ¿Sí? Y nosotros tenemos ese mandato también de parte de Dios, porque para eso fuimos hechos, para eso Dios nos ha escogido a nosotros, para permanecer haciendo esas obras buenas. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice de esta manera, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Sí? Entonces tenemos mandamiento de parte de Dios de que nos mantengamos haciendo esas buenas obras. Amén. Esas buenas obras. Entonces, hermanos, podemos decir que mientras no hay evidencia de un arrepentimiento verdadero, Dios seguirá enviando o trayendo juicios sobre la humanidad. Puede ser sobre la nación entera, puede ser sobre un pueblo en especial, o puede ser en lo personal. ¿Sí? Puede ser en lo personal. Cada caso que te pase en tu vida tienes que pensar bien. ¿Hay algo que estás haciendo mal? ¿Por qué te ha sucedido esto? ¿Por qué estás pasando por todo esto? ¿Sabes? Dios quiere darte una forma diferente. ¿Sí? Por eso la palabra que nosotros leímos dice que la vasija se echó a perder en la mano del alfarero. ¿Sí? Quiere decir que constantemente nosotros nos estamos equivocando. Somos tan frágiles, tan delicados, que no podemos sobrevivir solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, mira, tenemos que ser lo más práctico posible. Raúl hace tiempo se lastimó aquí. Hay que pensar, ¿por qué me pasó esto? Jesús se descompuso su carro. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué se descompuso mi carro? ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que meditar, pensar. ¿Sí? Pensar. Hoy en día también está pasando. Fíjese, nosotros somos tan débiles, que lo más pequeño nos puede matar. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que nos estaba matando hace ya 3 o 2 años? ¿No el coronavirus? Algo tan pequeño nos estuvo matando y mató a mucha gente, ¿no? Algo tan pequeño. Hoy te das cuenta, están pasando cosas allá en Acapulco, ¿no? Ahí se dice que la cosa ahorita está horrible. Todo fue destruido, ¿sí? ¿Qué es? Entonces, si tú piensas bien, puedes pensar en esa manera. ¿Por qué el Señor está trayendo toda esta calamidad ahora? Aquí precisamente en la palabra que leímos está diciendo, dice, porque yo estoy preparando calamidades, ¿sí? Estoy preparando esto, porque mi pueblo se ha apartado, ¿sí? Entonces, cada situación que pasa en tu vida, hay que orar para ver qué es lo que estoy haciendo mal. Piensa siempre en ti. Nunca pienses en los demás o en otras personas. Piensa personalmente en ti. ¿Qué es lo que estás haciendo mal? ¿Sí? Lo único que vas a poder descubrir es que Dios quiere cambiar tu carácter. ¿Sí? Dios quiere moldear tu corazón. Por eso pasan cosas. ¿Sí? Porque tal vez a David, ¿no? A David siempre mi consejo fue, hijo, tienes mucha energía, tranquilízate,
haz las cosas despacio, te vas a lastimar. Y bueno, dicho y hecho, siempre estaban sucediendo cosas, ¿no? Se cortó un dedo, se cortó la pata, se lastimó el dedo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas como diríamos se deberían de hacer, ¿sí? Tomamos riesgos nosotros mismos sobre las cosas que estamos haciendo, ¿sí? Piense de esta manera. De por sí ya vivimos en un mundo caído, en un mundo que está contaminado, ¿sí? En otras palabras, tú y yo podemos morir de cualquier cosa. Un derrumbe, un temblor, una inundación, una pandemia, cualquier cosa, un choque, cualquier cosa, tú puedes morir. ¿Cierto o no? Ahora piensa bien, si tú no vives una vida con sabiduría o una vida inteligentemente, ¿sí? Cuando tú no vives una vida inteligente o sabiamente, te estás exponiendo a terminar con tu vida más pronto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por eso, aún para vivir la vida, tenemos que ser inteligentes. ¿Sí? Tenemos que ser inteligentes. Y todo esto, solamente esa inteligencia o esa sabiduría que necesitas para poder vivir tu vida, solamente la vas a encontrar en Dios. Solamente la vas a encontrar en Dios. Dios conoce tu fragilidad, ¿sí? Dios conoce mi fragilidad. Soy muy débil. No puedo hacer nada, ¿sí? Por eso es que Dios nos mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que así tengamos nuevamente la oportunidad de volver a Dios. Ahora no importa cuántas veces te equivocas, ¿sí? Siempre y cuando tú te arrepientas de corazón, Dios te vuelve a perdonar, ¿sí? Porque todo aquel juicio que Dios o que yo merecía, lo recibió nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la deuda ya está pagada. Lo único que tienes que hacer es creer en Dios, creer en el Hijo de Dios. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo es que yo puedo ser conmovido a ser llevado a un verdadero arrepentimiento? La única forma que hay, aquí está. Dice los versículos, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Nuestra primera responsabilidad, entonces, hay que estar atento a la voz de Dios. ¿Sí? Hay que estar atento a la voz de Dios. Cuando escuches la voz diciéndote, lea el versículo 2, diciéndote, levántate y desciende a la casa del alfarero, tienes que ser obediente. Amén. ¿Sí? Tienes que ser obediente. Si estás escuchando la voz de Dios diciéndote, levántate y desciende a la casa del alfarero, hazlo. Ahora, ¿cuál es la casa del alfarero? ¿Cuál es? A ver, dígalo fuerte, grite. La iglesia. Esta es la casa del alfarero. Aquí es donde Dios va a comenzar a moldearte. ¿Sí? Porque, fíjese, aquí entre nosotros, todos tenemos un carácter diferente. ¿Sí? Pero aquí, aunque somos de carácter diferente, es aquí donde Dios quiere moldearte con tu propia familia, con tus propios hermanos. Ahí, aquí en la casa del alfarero, aquí es donde vas a encontrar la palabra, aquella que, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a David, a Vicky, a cada uno de ustedes? El Señor te va 70 veces 7. Perdónalos. Y no te digo, ¿qué? Dijo 7 veces, ¿no? Pero dijo, pero no te digo 7 veces, te digo 70 veces 7. Tienes que perdonar, tienes que amar, ¿sí? Aquí es donde vas a escuchar esas palabras. Allá afuera, créeme lo que no. Yo hablaba con Raúl hace poco.
¿sí? El mundo, cuando te traiciona sin remordimientos, ¿sí? No hay remordimientos. Aquí, si alguien te traiciona, por lo menos hay remordimiento. Hay una conciencia que nos está diciendo por qué lo traicionaste, por qué lo hiciste, por qué lo lastimaste. Hay una conciencia, mi hermano, que nos está diciendo lo que estamos haciendo mal. Pero allá afuera, si te tumban, te patean, ¿sí? Te van a patear. Aquí va a haber conciencia, ¿sí? Dice, entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Es aquí donde Dios quiere moldearnos, ¿sí? Es aquí donde Dios quiere darnos forma. Esa forma que sea agradable, como a Él le plazca. Así dice, ¿no? Dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla, ¿sí? Dios no se va a detener. Mientras tú estés en la casa del alfarero, significa que tú estás dispuesto a ser moldeado. Y no importa cuántas veces te eches a perder. ¿Me entiendes? No importa cuántas veces te equivoques, Él va a volver a tomarte y te va a volver a dar forma. Entonces, por eso te digo, ahora cada situación que pase en tu vida, piensa, medita. ¿Por qué estás pasando esto? ¿Por qué te está sucediendo esto? Piensa. No hay otra forma que el Señor nos llame a nosotros, ¿sí? No hay otra forma. Yo le aseguro que allá donde hay guerra, las iglesias ahora seguramente estén llenas. ¿Por qué? Porque están entendiendo que aquello que está pasando es por algo, ¿sí? Y hay que volver a Dios. Yo te aseguro que después de lo que está pasando en Acapulco, en Guerrero, en aquellos lugares donde está quedando destruido, las iglesias se van a llenar, porque es la única forma que las personas vienen a la iglesia, a buscar de Dios. No importa si después esas personas, después de que están bien, se sanan, tienen otra vez en abundancia, no importa si otra vez se van, Dios nuevamente las va a traer. ¿Sí? Pero ¿para qué esperar a que pasen estas cosas? ¿Sí? ¿Para qué esperarte? ¿Acaso te gusta sufrir? ¿Te gusta padecer? ¿Sí? Tal vez sí te vas a decir, pero es que también los cristianos sufren. Sí, es cierto. También sufrimos. ¿Sí? Pero hay una mentalidad diferente. Cuando a nosotros nos toca sufrir, y espero que también esto tú lo entiendas de esta manera, cuando a un cristiano le toca sufrir las mismas cosas que a los paganos, nosotros entendemos que no es por mí, es por aquellos, para hacerlos volver a la iglesia. ¿Sí? En ese sentido, nosotros nos convertimos en mártires. ¿Sí? Soy un mártir delante del Señor. Me convierto en mártir, porque estoy sufriendo, porque estoy padeciendo, pero estoy orando para que aquellas personas que están pasando por la misma situación que yo, vengan a la iglesia. ¿Sí? Porque yo, o cada cristiano, ya sabe a dónde es su lugar, pero los que están allá afuera no saben. ¿Entienden? Entonces, está pasando allá, ok, hay que orar igual por ellos. Está pasando en México igual, hay que orar por ellos, para que vuelvan a la iglesia. Es así como Dios obra. ¿Sí? Mire lo que está pasando con Jeremías. Él está siendo utilizado para llevar este mensaje, diciéndole, mira, yo tengo el mismo poder que este alfarero. Yo los puedo arrancar y destruir, pero no lo hago. No lo hago porque yo quiero que mi pueblo venga y se arrepienta. Y si te das cuenta, Dios, con una persona que se arrepienta, para Dios eso es suficiente.
¿entiende? Cuando hubo el diluvio, ¿cuántos se salvaron? 7, 8 personas. Después de que había mucha gente, ¿no? No voy a decir números porque no tengo idea, pero dice que todo animal, todo humano murió, pero solamente Noé y su familia fueron salvos. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que ellos eran conforme al corazón de Dios, ¿sí? Significa que ellos buscaban a Dios, eran justos delante de Dios, por eso Dios los rescató. Cuando en Sodoma y Gomorra vino esto que aconteció a este pueblo, todas estas cosas, ¿quiénes se salvaron? Lot y su familia. ¿Por qué? Porque Lot era un creyente en Dios, ¿sí? Quiere decir que hoy también posiblemente todo lo que está pasando sea por eso, un juicio del Señor sobre la humanidad. ¿Para qué? Para que haya por lo menos una familia que se arrepienta. Eso es fuerte, ¿no? ¿Quién será de nosotros? Amén. No, hermanos, solo quiero que entiendas esto. Un verdadero arrepentimiento, estas son las evidencias que trae, ¿sí? Comienza a arreglar su vida, comienza a arreglar los daños que hizo y principalmente se vuelve a Dios. Esas son las evidencias de un verdadero arrepentimiento. Amén. Bien, mis hermanos, pues siempre pues el deseo de Dios es que nos volvamos a Él, ¿no? Que estas palabras que tú escuchaste no se queden solamente en palabras. Convéncete a ti mismo de que necesitas arrepentirte, necesitas volver a Dios. Convéncete a ti mismo. Pues de esa manera, que esa sea tu petición, que te dé ese convencimiento de que estás verdaderamente arrepentido. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.